el problema se encuentra al inicio del negocio jurídico, cuando nace el negocio jurídico. Y dentro de este primer grupo, que dijimos que básicamente es lo que vamos a revisar este año, nos encontramos con la inexistencia o nulidad de pleno derecho, por la cual se decanta Hernán Corral. Y luego tenemos la nulidad absoluta y la relativa, ¿ya? Entonces nosotros dijimos que el día de hoy nos íbamos a concentrar en la clasificación de nulidad absoluta y relativa, ¿ya? Después de eso nos queda por ver los efectos de la nulidad, que son los mismos para la absoluta y para la relativa, ¿ya? Es decir, la diferencia entre nulidad absoluta y relativa nos sirve antes de la declaración de nulidad. Por ejemplo, los plazos de prescripción son distintos. Por ejemplo, quien puede pedir la nulidad es distinto, pero una vez que la nulidad se declara, los efectos son exactamente los mismos, ¿ya? Y probablemente hasta ahí lleguemos esta semana idealmente, ¿ya? Recuerden que la próxima semana, el próximo martes, tenemos nuestro segundo control y por lo tanto la materia que alcancemos a ver, perdón, la materia que entra va a ser la materia hasta el día de hoy. Recuerden también que en la tarde tenemos nuestro último caso y por lo tanto vamos a hacer una parte breve de clases en la tarde, luego de lo cual ustedes van a resolver el caso y además les subí la guía sobre ineficacias y nulidades para que puedan resolverlo. ¿Alguna duda antes de comenzar? Ya, partamos entonces. Entonces, la pega de hoy es revisar la diferencia o los estatutos de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y esto nos va a servir después para poder estudiar las ineficacias especiales que ojalá nos dé el tiempo para revisarlos la próxima semana. Voy a comenzar a grabar entonces. Ya. ¿Alguien quiere decir algo antes de partir la clase? ¿O alguna duda que tengan? ¿No? Ya. Bueno, Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Rodrigo? Profe, no tiene micrófono. Ah, ¿no tiene micrófono, Rodrigo? Ah, ya, qué lástima. A ver, Javiera. ¿Javiera? Parece que Javiera tiene micrófono. ¿Ahí? Javiera, no te escucho. Como que veo que estás hablando, pero no te escucho. No, no resulta. A ver, probemos con Catherine. ¿Está Catherine? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Javiera? Ay, sí. Sí. Ya, perfecto. Javiera, nosotros ayer dijimos que el 1681 define la nulidad absoluta y la relativa, ¿cierto? En conjunto, y dijimos que podíamos despejar la absoluta y la relativa. ¿Cuál es la nulidad absoluta? ¿Cuál sería la definición de nulidad absoluta? Según su especie, se refería a la nulidad absoluta. Y en cuanto a la calidad o estado de las partes, esa se refería a la nulidad relativa. Y la primera parte era como en su conjunto, ambas. Perfecto. Nosotros vamos a ver primero la nulidad absoluta. ¿Cuál sería la definición de nulidad absoluta? Sería, es nulo todo acto o contrato que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie. Exactamente, ¿ya? Quizás cambiar la primera parte, ¿ya? Por ejemplo, es nulo, en el fondo está refiriéndose a un calificativo y cuando uno pide una definición, uno podría decir es aquella ineficacia o aquella nulidad que proviene, etcétera, 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 ¿ya? Okay. Eso les va a servir después cuando tengan que dar una prueba oral o para el examen de grado. No va a servir solamente que en el fondo memoricen el artículo, sino que cuando es un concepto le van a pedir que parta con la naturaleza jurídica. Gracias, Javiera. Entonces, esto es lo que vamos a revisar en la primera parte de la clase, la nulidad absoluta, ¿ya? Como habíamos dicho, como nos contó la Javiera, es la sanción a todo acto al cual le falta un requisito legal que se establece respecto del mismo acto o contrato según su especie o naturaleza. Aquí no estamos pensando en un requisito que se refiera a las partes, ¿ya?
Con la salvedad, obviamente, alguien lo dijo ayer, no me acuerdo quién fue, que excepcionalmente también puede referirse a las partes, pero excepcionalmente, por ejemplo, los actos de los incapaces absolutos nos conducen a nulidad absoluta. Aunque también podríamos rebatir y decir, bueno, en el caso de los actos de los incapaces absolutos, realmente lo que falta es la voluntad. Y por lo tanto, sí es un requisito que se vincula con la naturaleza del negocio jurídico. Pero bueno, ahí podremos discutir. Vamos a revisar ahora las características de la nulidad absoluta. Nosotros dijimos hasta ahora que la importancia de distinguir entre nulidad absoluta y relativa es siempre antes de la declaración de nulidad. Una vez que se declara, por favor memorícenlo, los efectos son los mismos, ¿ya? Pero antes sí nos importa. Por ejemplo, quién puede pedirla, cuál es el plazo de prescripción, se puede sanear, etc. Primero, ¿quién puede pedir la nulidad absoluta? Y eso se encuentra en el artículo 1683. Nadia, ¿estás ahí? ¿La Nadia? ¿Nadia? Como que de repente se prende el micrófono y se apaga. A ver, probemos con la Paula. Paula, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, Paula, léenos el 1683 y cuéntanos quién puede pedir la nulidad absoluta. Ya. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley, y no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. Ya, ¿quién puede pedir la nulidad absoluta? Entonces, Paula. La nulidad puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. Primero, todo el que tenga interés en la nulidad. O sea, Sí. toda persona a quien le interese la declaración de nulidad. ¿Quién más? También puede pedir su declaración al Ministerio Público. Ya, exactamente. ¿Y alguien más? Por el juez aún sin petición de parte. Exactamente. Entonces, básicamente encontramos acá 3 titulares, ¿cierto? Primero, el Ministerio Público, el juez y todo el que tenga interés en ello, ¿ya? Entonces, el juez puede ser de oficio o a petición de parte, ya como bien nos señalaba la Paula, y quienes pueden solicitarla es el Ministerio Público y todo el que tenga interés en ello. Si ustedes se fijan, la nulidad absoluta es una nulidad de orden público, es decir, acá nos interesa a todos. Y cada vez, si ustedes se fijan en general la institución del derecho civil, cuando algo interesa a todos o es de interés general, la titularidad se amplía, ¿ya? Vamos a revisar nosotros después en derecho de daño, por ejemplo, que la acción por daño contingente, o sea, un daño que puede ocurrir o no. Imagínense que no sé, pues una ventana que peligra que se caiga de un edificio, nos interesa a todos, ¿cierto? Por el riesgo. Entonces, cada vez que algo es de orden público o interés general, la titularidad se amplía. En cambio, cuando algo es de orden privado, la titularidad se restringe, ¿ya? Muy bien, Paula, ¿el Ministerio Público puede pedirlo siempre? ¿O qué se le exige? Que sea como que tenga la justificación de que sea por el interés de la moral o de la ley. Exactamente, ¿verdad? No es cualquier interés, sino que tiene que ser el interés de la moral, resguardando la moral o resguardando la ley, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, a diferencia de lo que pide para el juez, no exige que sea de manifiesto, ¿ya? Acá obviamente no estamos pensando en los fiscales o sea, el Ministerio Público como el Ministerio Público Penal, ¿cierto? Es una reforma, la penal, si mal no recuerdo, en el año 2004. Entonces estamos pensando básicamente en los fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Paula, el juez, ¿cuándo
¿Algún requisito? Sí, cuando aparece de manifiesto en el acto o en el contrato. Exactamente. Entonces al juez se le exige que aquí sí el vicio sea manifiesto, ¿ya? Obviamente la norma no dice qué se entiende por manifiesto y acá la doctrina suele señalar que esta idea de que sea manifiesto es que el juez no requiera de otro antecedente para darse cuenta del vicio. O sea, revisando el negocio, ya diga aquí hay un vicio de nulidad absoluta, ¿ya? Y por supuesto, además se requiere que el asunto esté sometido a su jurisdicción, ¿ya? Aquí también la Paula nos comentó que la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio, es decir, de iniciativa propia, por el tribunal, incluso si las partes no quieren. Recordemos que la norma dice el juez puede y debe, ya no es en este caso un poder-deber. Y también, asimismo, desde luego puede declararlo cuando las partes lo soliciten y puede hacerlo de oficio también cuando alguna de las partes se encuentre impedida de ejercer la acción. Recordemos nosotros que, según lo que vimos ayer, todas estas normas, las del título 20, libro cuarto, es decir, las normas sobre nulidad absoluta y relativa, aluden a la declaración judicial, ¿ya? O sea, estamos frente directamente a una nulidad que requiere declaración judicial. Asimismo, si ustedes se fijan, el 1683 dice que puede pedir la nulidad absoluta o alegarla por todo el que tenga interés en ello. Entonces ahora nos vamos a concentrar en estas personas, todo el que tenga interés en ello, ¿ya? ¿Cómo tiene que ser el interés para que alguien pueda solicitar la nulidad absoluta? Primero tiene que ser coetáneo, y acá no hay claridad, ¿cierto? Algunos dicen que tiene que ser coetáneo, es decir, simultáneamente a la producción del vicio, y otros dicen que basta con que sea coetáneo al momento de la declaración de nulidad, ¿ya? También se discute qué tipo de interés tiene que ser. Tradicionalmente se ha entendido y mayoritariamente se ha entendido que solamente estamos hablando de un interés pecuniario, no un interés moral, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo quiero pedir la nulidad para recobrar, no sé, un mueble de mi abuelita porque le tengo cariño porque era mi abuelita, no nos serviría como interés, ¿verdad? Pero sí nos serviría un interés pecuniario, ¿ya? Esa ha sido la postura tradicional, lo van a encontrar así en los manuales. No obstante, hoy en día se ha planteado también la posibilidad de retirar ese requisito de que sea un interés pecuniario y también podría ser moral, porque de hecho el 1683 no lo indica, ya nunca exige que sea pecuniario. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, tenemos otra manifestación de una tendencia en esta segunda postura, es decir, que no sea solo pecuniario, de esta tendencia del siglo XX tirando para el XXI de orientar el derecho patrimonial también hacia la persona, ¿ya? Y asimismo tiene que ser actual. Bueno, ¿quiénes pueden ser estos sujetos que tienen interés en la nulidad? Puede ser, por supuesto, alguna de las partes del negocio jurídico, ¿ya? Pero también pueden ser algunos terceros al contrato, ajenos al contrato, pero que tengan interés. Por ejemplo, algún acreedor de las partes, ya que requiera que un bien vuelva al patrimonio, por ejemplo, de una de las partes para poder hacer valer su derecho de garantía. Bueno, si nosotros miramos el 1683, si volvemos hacia atrás, si ustedes se fijan, les pido que tengan siempre a la mano su código, por si no alcanzamos a volver rápido hacia atrás. Estamos en este sujeto, dice, todo el que tenga interés en ello, interés en la nulidad, salvo el que ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Es decir, toda persona que tenga interés en la nulidad puede pedir la nulidad, pero te quitan la acción de nulidad o la titularidad cuando tú contrataste sabiendo que ese negocio tenía un vicio de nulidad absoluta. ¿Dudas o consultas? Por ejemplo, la Paula le vendió a la Sigrid, ¿se acuerdan un caso que estaba en la guía? Yo le dije, nos falta un poquito para resolver el caso completo. La Paula le vendió a la Sigrid una espada que se robaron de un museo, ¿ya? Y la Sigrid sabía que era la espada robada.
Entonces, en ese caso, tenemos un objeto ilícito. Y si la Sigrid sabía del vicio, es decir, sabía que el contrato, la compraventa, adolecía de objeto ilícito, y por lo tanto, de un vicio de nulidad absoluta, la Sigrid ya no puede pedir la nulidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Profe, ¿puede Ya. explicarla de nuevo? Porque en el sentido de que las partes eran, la Sigrid era la que compraba la espada o la que vendía la espada. La Sigrid compraba la espada. Y ella Bueno, sabía que no sabía claro. que era. Ah, ya. Ahora, Ahí me. para el caso, probablemente la Paula, si está vendiendo una espada robada, también sabe. O sea, estarían las dos sabiendo, ¿cierto? Ninguna de las dos tendría acción de nulidad, porque en un caso normal, la Paula muy probablemente sabe que la espada la robaron del Museo de Historia, el Museo Histórico Nacional. Ya, y entonces en el caso de, ahora planteando otro caso, de que la Sigrid no sabía, pero el vendedor sí sabía, sí se podría hacer una nulidad absoluta, ¿verdad? O sea, el vicio de nulidad está. El vicio de nulidad está. Lo que pasa es que se le quita la acción. No es que desaparezca el vicio igual está, adolece objeto ilícito. El tema es que le quitan de acción la titularidad a quien sabía o debía saber el vicio. ¿Ya? Por ejemplo, si la Sigrid no sabía y la Paula sabía, la Sigrid tiene la acción de nulidad y la Paula no. ¿Se entiende? Ya, sí, ahí sí. Pero ojo, que nosotros sabemos que quienes pueden pedir la nulidad no son solo Paula y Sigrid. No, pues Pues, serían también los otros terceros. claro, o sea, el vicio no desaparece, el vicio sigue existiendo. Y por lo tanto, otro sujeto puede pedir perfectamente la nulidad. En ¿Ya? este caso lo podría pedir el museo. Por ejemplo, podría ser el museo, el Ministerio Público, por razones de orden de la ley, de moral, buenas costumbres, la ley, el juez, cuando vea este contrato, por ejemplo, si está conociendo un asunto, otro asunto, y de repente le aparece este contrato en el expediente y dice, oh, aquí sospechoso es justo esta espada, nulidad. Ya. Ya, profesor, ahí sí lo entendí. Muchas gracias. Eso es una buena pregunta, porque el vicio no desaparece, el vicio sigue igual. El negocio jurídico sigue siendo anulable. El tema es a quién le quitamos la titularidad. ¿Ya? ¿Comentarios o dudas? Entonces estamos en el caso de que puede pedirlo todo el que tenga interés en ello, pero le quitamos esa titularidad a aquel sujeto que sabía o debía saber el vicio que invalidaba el negocio jurídico. Ya en el fondo esta es una aplicación de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Y por lo tanto, aquí aludimos al conocimiento efectivo, o sea, la Sigrid sabía que era la espada de Manuel Bulnes que se la robaron del museo, o no puede ser que no haya sabido, o sea, debía saber. Ya en otros ordenamientos jurídicos, no es el caso del chileno, por ejemplo, cuando habla de deber saber, dice deber saber sin culpa grave, o sea, ya, en el fondo, a lo mejor no sabía, pero la verdad es que era tan evidente la situación de que si no sabía es porque directamente incurrió en alguna culpa grave, ¿ya? Como dice, una mediana inteligencia o sabiduría no podía menos que conocer el vicio. ¿Ya? O, por ejemplo, hay hechos públicos y notorios. Nadie puede no saber, por ejemplo, que hubo un terremoto el 2010, ¿ya? Por dar simplemente un ejemplo. Entonces, saber o deber saber. ¿Dudas o consultas hasta acá? Bueno, esta excepción de que le quitamos la titularidad no se aplica al matrimonio. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si alguna de las partes se casó sabiendo que la otra parte tenía un problema y que el contrato adolecía de un vicio de nulidad, no le vamos a quitar la titularidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contrato de matrimonio es un contrato tan relevante que incluso si te casaste sabiendo que adolecía de nulidad, bueno, te van a permitir igualmente desligarte, ¿ya? Pero no estamos en el caso de los negocios jurídicos de familia. ¿Comentarios o dudas? Bueno, y se nos presenta el siguiente caso, que es un caso discutido. ¿Qué pasa cuando, es decir, se le quita o no la titularidad al heredero de aquel que sabía o debía saber? ¿Ya? Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. La Paula le vendió a la Sigrid la espada
de Manuel Bulnes, que estaba en el museo, que se robaron del Museo Histórico Nacional. La Paula sabía que, de hecho, la Paula va a inventar que se la robó del Museo Histórico, y la Sigrid también sabía que la Paula se la había robado al Museo Histórico. Entonces ahí tenemos una compraventa que se celebró, está perfecta, qué sé yo, la Paula le entregó la espada, la Sigrid le entregó el dinero, y por lo tanto ya se han cumplido las obligaciones, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Recordemos que la nulidad el negocio jurídico produce todos sus efectos hasta que se declara la nulidad, ¿ya? Entonces recordemos, la Paula se robó la espada del Museo Histórico Nacional y se la vendió a la Sigrid. La Sigrid sabía que esta espada era robada. Por lo tanto, ese negocio jurídico, esa compraventa, adolece de objeto ilícito, y el objeto ilícito es un vicio que nos conduce a la nulidad absoluta, ¿ya? ¿Dudas? ¿Quedó claro el caso? Ya. Vamos a inventar lo siguiente. La Sigrid se murió, ¿ya? Y tiene, para hacerlo fácil, tiene solo dos herederos, que son sus hijos, Nadia y Matías, ¿ya? Es decir, la Paula le vendió a la Sigrid la espada robada, la Sigrid le entregó el dinero, y la Sigrid se murió, y tenemos, sí, a Nadia y Matías, que son los únicos herederos de Sigrid. La pregunta es, ¿Sigrid en vida podría haber pedido la nulidad a esa compraventa? Sigrid en vida no podría, pero sus herederos sí podrían. Ya, la Sigrid no puede, ¿verdad? Porque sabía el vicio que invalidaba el negocio jurídico. La pregunta es, ¿Nadia o Matías pueden pedir la nulidad? Sí, porque en este caso nosotros no sabíamos y somos terceros que no sabían. ¿Ya? Perfecto. Entonces Matías lo que dice es, sí, el heredero de la persona que sabía o debía saber tiene su acción de nulidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Matías es, el dolo en el fondo es personalísimo. El dolo es de Sigrid, ¿cierto? Y el dolo sabemos que no se transmite a los herederos, y por lo tanto, Nadia y Matías tienen la acción de nulidad. ¿Alguna otra opinión? ¿Y si el plan de Sigrid siempre fue eso? Pero no creo que Sigrid se haya querido morir, pues. No, pero supongamos que tenía un alto riesgo que ella pereciera, que ella no existiera. Y ella, a pesar de la laguna legal que existía, se hizo que su hijo no supieran, como el caso que usted planteó en el control 1, creo, cuando la esposa no sabía, pero la esposa sabía, pero el esposo no, y él a pesar de eso lo vendió. Pero en este caso, que el señor se haya muerto. ¿Ya? ¿Qué sucedería en ese caso? ¿A quién le puede pedir la nulidad? Se lo explico de nuevo. Pongamos en el caso de que usted me está vendiendo a mí una espada, ¿ya? Ya. Pero su pareja le pasó esa espada y era robada, y usted no sabía que era robada. Uh-huh. Yo le puedo pedir a usted la nulidad, a pesar de que, si usted se muere, ¿yo a qué le puedo pedir la nulidad? ¿A la persona con el vicio o a la persona sin el vicio? Porque igual en el fondo no le podría, no estaría mal en el hecho de volver si él no sabía. ¿Existiría nulidad a la persona que no tiene nada que ver? ¿A qué le tendría que pedir en ese caso la indemnización? Pero, ¿Al profe, vendedor o a su pareja en este caso? profe, a la persona que se la vendió, que si se murió se acaban los efectos, pues. Es que, a ver, primero resolvamos dos cosas. Ya, lo primero que Matías, vamos a ver los dos casos por separado. Lo que Matías decía es, ¿qué pasa si Sigrid siempre tuvo en mente, porque se iba a morir, que no le quitaran la acción de nulidad a Nadia y Matías? ¿Ya? ¿Estamos claros con el supuesto? O sea, Sigrid compró esta cuestión sabiendo que era robada, y la Sigrid sabía que le quedaba un mes de vida porque, no sé, pues tenía una enfermedad terminal. Tenía cáncer terminal. Tenía carácter terminal, ¿ya? Ya. Entonces, y su plan siempre fue que Nadia y Matías tuvieran acción de nulidad, ¿sí? ¿De qué le serviría a Nadia? O sea, ¿para qué sirve la nulidad del contrato?
¿Para qué interponemos la acción de nulidad? Para dejar sin efecto el acto jurídico, el negocio jurídico. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué pasaría con esa compraventa si la declaramos nula? No existe. O sea, es nula, porque estamos en un objeto ilícito, no estamos... Dejemos afuera la teoría de inexistencia. La existencia. Ujú. ¿Qué pasa En si este caso, efectivamente, ya? ¿Cuál es el efecto práctico que se va a producir? no habría negocio. Sería nulo. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Se declaró la nulidad de la compraventa, ¿qué tiene que pasar después de eso? Y se supone que el contrato no debería, debería, ¿cómo se llama? Existe el caso, debería mejorarse o finalizar el contrato por parte de las partes. Nosotros vamos a revisar los efectos en la tarde o bien ya la otra semana, pero el efecto normal de la nulidad, y eso alguno de ustedes lo comentó, no me acuerdo cuándo, es volver al estado anterior. Entonces, por ejemplo, la Paula le vendió a la Sigrid la espada por, no sé, 3 millones de pesos. Si se declara la nulidad, la Sigrid le tiene que devolver la espada y la Paula le tiene que devolver los 3 millones, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, mi pregunta es, si la Sigrid quería ese efecto, en el fondo para que Nadia y Matías pudieran pedir la nulidad, entonces, ¿para qué compró la cuestión y por qué no directamente dejó Sí, los 3 verdad, millones? verdad. Si quedaba en su patrimonio, igual lo iban a heredar su hijo. ¿Qué sentido tendría eso? ¿Verdad? Claro, no encuentro mucho sentido. ¿Ya? Ese es el primer caso. Vamos al otro que nos plantea Matías. Matías, ¿lo puedes recordar, por favor? En el caso de que usted me haya vendido una espada, pero usted no sabía que era falsa, pero su esposo ¿Ya? sí sabía que era falsa. Ya. ¿Y cuál es la pregunta? ¿A quién le pidió la nulidad? ¿A usted o al esposo? Del comprador, porque el contrato lo hice con usted, pero Ya, el objeto ilícito sabía que era la otra persona. ¿Y a usted cómo va a saber que el objeto es ilícito? da lo mismo, porque en el fondo el objeto, en este caso estamos frente a un vicio que se refiere a naturaleza del negocio jurídico. Tú pides la nulidad nomás. En el fondo independiente no se requiere que yo sepa o no sepa. Si tú revisas las normas sobre objeto ilícito, Si ahí está el objeto ilícito, ahora mismo de donde venga, yo puedo pedir la nulidad. exactamente. Y ahí, por ejemplo, tú me devuelves la espada y ese es el efecto de la nulidad, yo te devuelvo la plata y ya está. ¿Ya? Ya. Ahora, eso no obsta a que, por ejemplo, nosotros vamos a ver después del otro año, otros remedios. O sea, por ejemplo, una acción de nulidad no obsta que tú a lo mejor puedas pedir una indemnización, ¿ya? Pero a lo mejor probablemente no me las vas a poder pedir a mí, porque yo ahí no tuve arte ni parte, ¿cierto? Sino Ya. que a lo mejor tienes que ir por la vía extracontractual, para pedirle a la persona que realmente incurrió en un acto doloso, ¿ya? Ahora, recuerden ustedes que cuando hay dolo, o sea, cuando hay una maquinación fraudulenta destinada a obtener el consentimiento del otro, ahí también hay una acción indemnizatoria, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Si realmente hay dolo, o sea, tú, por ejemplo, te equivocaste en cuanto al objeto, pero porque otra persona provocó el engaño. Ahí recuerden ustedes que además ahí tenemos otro vicio, ¿ya? O sea, podemos tener objeto ilícito, pero además puede haber un vicio del consentimiento, por ejemplo, si realmente se produjo. Y ahí tienes los remedios de los vicios del consentimiento, que es la nulidad relativa y eventualmente la acción indemnizatoria, ¿ya? Es decir, que haya un vicio de nulidad no significa que puede al mismo tiempo haber más de un vicio de nulidad. O imagínate que yo soy incapaz y más encima hay objeto ilícito. ¿Te fijas? Pueden haber más de un vicio de nulidad. ¿Ya? Ahora sí me quedó súper claro, profesora. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ya, volvamos al supuesto que estábamos discutiendo. Es decir, la Paula le vendió a la Sigrid esta espada del general Bulnes, o coronel Bulnes, no me acuerdo qué grado tenía, que la Paula la robó del Museo Histórico Nacional. La Sigrid recibió la espada, pagó el precio, ¿ya? Y la Sigrid se murió. Entonces la pregunta es si es que los hijos de Sigrid, Nadia y Matías, tienen acción o no, ¿verdad? Porque la Sigrid la castigamos, ella no tiene, ella sabía. ¿Podemos traspasar ese castigo a los herederos o los herederos podrían tener acción de nulidad? Y la respuesta de Matías es, el castigo no se traspasa a los herederos, ¿ya? Es decir, el castigo se muere con la Sigrid y por lo tanto Nadia y Matías tienen acción porque el dolo es personalísimo, que es una posible respuesta, ¿ya?
¿A alguien se le ocurre otra posible respuesta u otro argumento? O de lo que hemos hablado, ¿se acuerdan las características de la nulidad, cómo tienen que ser? ¿Alguien puede decir, por ejemplo, agregar otro argumento al de Matías para decir tienen acción? O bien rebatir a Matías y decir no tienen acción. ¿Qué es lo que uno hereda en general? A ver si a alguien se le ocurre. Pero, profe, Normalmente, ¿ya? podría ser que en el caso de que cuando uno hereda, se heredan, por ejemplo, las deudas y también se heredan los bienes y se pueden rechazar parte de ello o aceptar parte de ello. Podría tomarse también con ese principio y podría ser que efectivamente mis hijos sí sabían que yo me había robado la cuestión. No, vamos a inventar que no saben. O sea, a ver, tú no te la robaste, la Paula se la robó y te la vendió a ti. ¿Ya? Me estaba culpando. ¿Cómo? Me estaba culpando. Te estabas culpando. Obviamente, si Nadia y Matías sabían el vicio, y ahí se acabó. No podríamos pedir nulidad si sabíamos. Claro, pero vamos a inventar que Nadia y Matías no tenían idea. ¿Ya? La pregunta es, ¿a ellos le quitamos la acción de nulidad o se la dejamos? ¿Los castigamos o no? Matías dice, no los castigamos, el dolo es personalísimo. ¿Alguien puede rebatir eso o agregar otro argumento? La Sigrid iba por buen camino, pero le faltó precisar un poco. ¿Qué es lo que uno hereda normalmente del causante? Nosotros podemos heredar derechos y obligaciones, como dijo la Sigrid. Por ahí no sé si a alguien se le ocurre algo. Tal vez también podríamos heredar los efectos de ese dolo. ¿Ya? O dicho en otras palabras, ¿qué no podemos heredar? Porque el dolo es personalísimo, no se hereda. Pero ¿qué cosas no podemos heredar? No podemos heredar. Los derechos de otra persona, ¿o no? Y este sería un derecho de nulidad, ¿o no? ¿O me equivoco, profesor? Claro, o sea, lo que tú estás diciendo es, efectivamente, tú dices, la acción de nulidad se transmite. ¿Ya? Se transmite. O sea, tú estás asumiendo que el causante tenía la acción de nulidad. ¿Ya? Se transmite la acción de nulidad, pero no el castigo, que era un poco lo que estabas diciendo. ¿Alguien podría rebatir eso? ¿Han escuchado el dicho de que nadie puede dar lo que no tiene? Sí. Entonces, la posición contraria es, si el causante no tenía acción de nulidad, no puede transmitir acción a sus herederos. Es decir, no se puede heredar lo que el causante no tenía. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, hay dos posturas para que resuelvan el caso. Creo que les puse dos casos de esto de las guías. Primero, el heredero no tiene acción de nulidad. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es el argumento? Bueno, el argumento es que el heredero es el continuador del causante y, por lo tanto, solamente tiene los derechos y obligaciones que tenía el causante. Y si el causante no tenía acción de nulidad, no pueden heredar esa acción de nulidad. ¿Ya? Aquí, contraexcepción de que nos enuncia Víctor Vial, dice, si el acto en el cual se advierte el vicio de nulidad conocido por el causante hubiera tenido precisamente el derecho a ser por causa de muerte a este, se trata de un testamento, ¿ya? En ese caso, muy excepcional. Pero, primera postura, el heredero no tiene acción de nulidad. ¿Por qué? Porque si el causante no tenía acción de nulidad, entonces los herederos no pueden haber heredado la acción de nulidad. Y la segunda postura, que es la que nos comentaba Matías, que es que el heredero sí tiene acción de nulidad. ¿Por qué? Porque el dolo es personalísimo y por lo tanto solo se aplica al causante. Entonces se hereda la acción de nulidad sin el castigo, ¿ya? Asimismo, recordemos que las normas sobre nulidad son normas que establecen sanciones y por lo tanto, como toda sanción, deben ser interpretadas restrictivamente, ¿ya? ¿Comentarios o dudas?
Bueno, ¿cuáles son las causales de nulidad absoluta? Causales de nulidad absoluta, o qué vicio nos conduce a nulidad absoluta. Kiara. ¿Está ahí la Kiara? Fernanda, ¿estás ahí? A ver, Sara, ¿está la Sara? Bárbara. Sí, hola, Sara. Ya, Sara, por favor, léenos el 1682 y dinos cuáles son las causales de nulidad absoluta. Ya, el artículo 1682, ¿Sí? la nulidad producida por un objeto causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan. ¿Ya? Son nulidades absolutas. Ya. Hay asimismo nulidad absoluta de los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Ya, entonces, Kiara, ¿cuáles son las causales de nulidad absoluta? De acuerdo a la norma, primero. Profe, disculpe, es que estoy cuidando a mi hermano chico, entonces como que Ya. estoy haciendo mucho ruido y por eso no respondía. Ya, ¿quieres seguir o prefieres que cambiemos a otra persona? Prefiero cambiar porque no estoy Ya, realmente entonces, concentrada. Rodrigo, Eh, a ver, ¿alguien habló? ¿No alcancé a ver quién era? Yo, profe, por objeto ilícito, por Ya, causa ilícita, ¿ya? por omisión de algunos requisitos de formalidad que las leyes prescriben, atención de la naturaleza y contrato, ¿Ya? y en los actos celebrados por los incapaces absolutos. Perfecto, entonces primero, objeto ilícito, causa ilícita, los actos de los absolutamente incapaces, la falta de un requisito que la ley establece en relación a la naturaleza del negocio jurídico. Esto no es ninguna novedad porque ya lo habíamos hablado en la definición de nulidad absoluta. Eso es lo que nos dice el 1682. ¿A alguien se le ocurren otras causales de nulidad absoluta? Que ya hemos visto. Otros casos fuera del 1682, pero que nos conducen igual a la nulidad absoluta. La falta de objeto, ¿Ya? ¿Qué más? la falta de causa. ¿Ya? En ¿Y la general, falta de solemnidades, o no? ya, efectivamente. Bueno, primero los de 1682, objeto ilícito, causa ilícita, falta un requisito o formalidad que la ley establece para el valor del negocio jurídico en relación a su naturaleza, actos absolutamente incapaces, pero además, todos los casos que la teoría de la inexistencia sancionada con la inexistencia cuando nosotros digamos que la inexistencia en el Código Civil no procede. O sea, cuando me falta un requisito de existencia, ¿ya? Ya. ¿Ya? Falta de voluntad, objeto, causa y solemnidad, recuerden, paréntesis. Y además, recuerden ustedes que cuando vimos error esencial, en el error dijimos que se discutía si la sanción es inexistencia, nulidad absoluta o nulidad relativa, ¿ya? ¿Comentarios o dudas? Bueno, y vamos a terminar la nulidad absoluta con las características de la nulidad absoluta, ¿ya? Y para eso, por favor, nos va a ayudar Tomás. ¿Estará Tomás? Sí. Ya, Tomás, 1683.
La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto celebrando el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida. Debe asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley y no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. ¿Cuáles serán las características de la nulidad absoluta, entonces, sacando de lado la titularidad, que ya lo vimos? Ya vimos que lo puede pedir que lo puede declarar el juez de oficio, cualquiera que tenga interés y el Ministerio Público. Sacando eso, ¿qué características de la nulidad absoluta encontramos aquí? No puede sanearse. ¿Por? Ni siquiera por la ratificación de las partes. No puede sanearse por ratificación de las partes. ¿Puede sanearse de otra manera? Por el paso del tiempo. Parece que no. No puede sanearse por las partes, pero sí puede sanearse por el transcurso del tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es el plazo de prescripción? Verdad. ¿Cuál es el plazo de prescripción? 10 años. 10 años. Entonces, ya, perfecto. ¿Alguna otra característica que alguno de ustedes se acuerde de la nulidad absoluta de lo que hemos estado conversando? Dijimos que, por supuesto, la nulidad absoluta es una nulidad de orden público, ¿cierto? Hay un interés público comprometido. Se sanea por el transcurso del tiempo. ¿Cuál es el plazo? 10 años. Un plazo de 10 años de prescripción que coincide con los plazos máximos de consolidación de relaciones jurídicas. Esto es importante porque cuando nosotros discutamos en diversas materias, si es que en nuestro Código Civil hay un plazo implícito, bueno, aquí tenemos un plazo de 10 años que se va a repetir. Nulidad absoluta, qué sé yo, a propósito de la muerte presunta, o la prescripción extraordinaria. Este es el plazo máximo de años que lo vamos a ver repetido con un plazo máximo de consolidación. Un plazo que se interrumpe conforme a las reglas generales y no se suspende, puesto que comprende que es un plazo máximo, ¿ya? No se sanea por ratificación de las partes, porque hay un interés público comprometido. Y si las partes no pueden ponerse de acuerdo, decir, ya, bueno, dejemos esta acción de nulidad de lado, ¿verdad? O ratifiquemos, sabemos que el acto es nulo, sabemos que la espada era robada, pero ratifiquémoslo. No puede ser, porque hay un interés público en el robo, por ejemplo, de la espada del Museo Histórico. La acción es irrenunciable porque es de orden público, es indiferente que el acto se haya cumplido o no, y requiere, como toda nulidad del título 20, de declaración judicial. ¿Comentarios o dudas? Profe, ¿sabe que yo en un libro leí que la nulidad absoluta es la máxima sanción civil? ¿A qué se refiere con máxima sanción civil? Mira, esa es una opinión, la verdad, porque en el fondo es como lo que está diciendo es que la nulidad absoluta en el fondo es dentro de las... ¿Se acuerdan ustedes que vimos ayer que cuando uno estudia ineficacia e invalideces, algunos lo llaman sanción, porque es un castigo civil? ¿Ya? O sea, vamos a castigar con la pérdida de efectos a un negocio jurídico que está viciado, ¿ya? Entonces, cuando te dicen que es la máxima sanción, es porque evidentemente no consideran otra sanción civil de nulidad más grave que esta. O sea, por ejemplo, desde luego me imagino que esa persona no cree que el código reconozca la inexistencia o la nulidad de pleno derecho, que obviamente es más grave, porque opera a pleno derecho, nunca se puede sanear, ni por el transcurso del tiempo, pueden pasar 20 años, y la inexistencia igual nomás se puede declarar, etc. Entonces, lo que está diciendo es que dentro de las posibles nulidades, la más grave para ese autor es la nulidad absoluta. Obviamente es más grave que la nulidad relativa, porque el plazo de prescripción se extiende, la puede pedir cualquiera, ya es de orden público, es más grave que la nulidad relativa. Pero para decir que es la más grave, obviamente tenemos que rechazar que en el régimen del Código Civil hay ineficacias que operan de pleno derecho, como la inexistencia o la nulidad de pleno derecho. ¿Ya? Y nada obsta a otras sanciones. Por ejemplo, igual puede haber una acción de indemnización. O sea, esto dentro de las ineficacias, pero nada obsta
a otra sanción, o una indemnización, por ejemplo, o eventualmente una sanción penal. ¿Ya? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, hemos terminado entonces la nulidad absoluta y ahora vamos a terminar esta parte de la mañana. Nos encontramos a las 2:20 para revisar la nulidad relativa. ¿Ya? Entonces, si nadie tiene dudas, quedamos hasta aquí por ahora. Gracias, profe. De nada, que les vaya bien. Nos vemos en la tarde. Nos vemos, profe. Gracias.